La Fiscalía pedirá el arraigo de Fernando Camacho, su padre, 2 excomandantes y otras 2 personas denunciadas por la exdiputada Lidia Patti. Y citará a declarar como víctimas a Evo Morales y Álvaro García Linera. El Ministerio Público pedirá el arraigo para los 6 denunciados por el supuesto golpe de Estado. La Fiscalía citará a declarar al expresidente Evo Morales como víctima. Se ha iniciado el proceso contra el señor Luis Fernando Camacho Vaca, contra su padre, el señor José Luis Camacho Parada, contra los comandantes militares, en ese entonces William Carlos Carimán Romero, el señor Flavio Gustavo Arce San Martín, Sergio Carlos Orellana Centellas y quien era también comandante de la policía en ese entonces, el general Yuri Calderón Mariscal. Las 6 personas denunciadas por la exdiputada Lidia Patti deberán declarar en la sede de gobierno por presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración por los conflictos en la crisis política del 2019. El fiscal del caso explicó que pidieron a la Dirección de Migración el arraigo para evitar que los acusados dejen territorio nacional y se sometan a la investigación. Se conoce, ¿no?, de antecedentes ya por medios de prensa de que se ha señalado de que hubiera habido algún tipo de coordinación del señor Camacho, su padre, así como los jefes militares y policiales para poder realizar justamente todos estos hechos que puedan concluir en la renuncia del presidente Evo Morales. El Ministerio Público tiene un plazo de 20 días para tomar las declaraciones de los testigos y de las víctimas. Sobre esto, el fiscal Mejillones adelantó que se convocará a Evo Morales y Álvaro García Linera. Dentro del inicio de investigaciones consignan el señor Evo Morales, el señor Álvaro García Linera como víctimas. En todo caso, el Ministerio Público, como corresponde en todos los casos, también necesita la versión de la víctima y en ese marco se va a tener que contar con la declaración de estas personas. Por último, el fiscal señaló que una vez que declaren los denunciados, se establecerá la participación individual de cada uno de ellos y se podrá definir si corresponde la denuncia contra los civiles y ex jefes militares y policiales. La agrupación Creemos denuncia que el pedido de alerta migratoria es un intento de amedrentamiento a la oposición. Eso no es sino una manifestación más de lo que constituye un amedrentamiento, ¿no? Y eso es lo que deja en evidencia de que se instrumentaliza el Poder Judicial para anular a los opositores políticos. Y este tipo de prácticas definitivamente no pertenecen a un sistema democrático. En un sistema democrático, el gobernante de turno es respetuoso de las garantías y de los derechos humanos de quienes están en el gobierno y de quienes son opositores. Luis Fernando Camacho Vaca va a permanecer incólume, firme en sus principios y convicciones y asumirá defensa como corresponde ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. Y tras las admisiones de la denuncia contra Luis Fernando Camacho y su padre, en Creemos aseguran que se trata de una persecución política. Sin embargo, en el MAS descartan la afirmación y exigen se investiguen los hechos del año pasado. Esto es persecución judicial pura y dura. El movimiento al socialismo, este supuesto nuevo movimiento al socialismo, ha vuelto a las mismas mañas que tenía en los 14 años que gobernó, cuando perseguía a la oposición para callarlos, para invisibilizarlos. Eso le funcionó en el pasado, pero eso no va a pasar con Luis Fernando Camacho, que es el imputado en este caso. No va a pasar con Luis Fernando Camacho ni con Creemos, porque esta fuerza política no va a acobardarse ni va a traicionar los intereses de una región y de un país en realidad que luchó por democracia, porque en Bolivia no hubo golpe de Estado. En Bolivia hubo un fraude cometido por Evo Morales y el MAS. Tendrían que decirlo eso a la Fiscalía, que si ellos están persiguiendo políticamente. Nosotros, como instrumento político, hemos indicado desde el primer momento, inclusive en la etapa de la campaña, que nosotros no somos de la cultura de persecución política, nunca. Lo que sí vamos a pedir es justicia. Entonces, los que están encargados de la justicia deben trabajar en esto inmediatamente para poder hacer justicia con todos los que han cometido seguramente algunos errores en nuestro país. Y el ministro de Defensa hizo conocer que se preparan los informes solicitados por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, además de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los disturbios sociales y políticos del 2019. El pasado mes llegaron a Bolivia los integrantes del grupo de expertos independientes de la CIDH, con el fin de investigar los hechos sociales y políticos desde septiembre hasta diciembre del 2019. El GA pidió un informe a las Fuerzas Armadas para esclarecer los decesos, informe que según el ministro de Defensa está en avance. Estamos en la obligación por la Constitución, por nuestras leyes, de aportar
con todas las pruebas que se tengan en el Ministerio y al interior de las Fuerzas Armadas a las autoridades que nos requieran, a las autoridades que están investigando y que nos requieran información. Se han comprometido de manera sensata a hacer ese trabajo de aportar con todas las pruebas que estén en las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, como decía yo, hay dos requerimientos, uno de la Defensoría del Pueblo y otro de la Procuraduría, que están en curso y aún no tenemos los resultados. El ministro Edmundo Novillo señala que las Fuerzas Armadas entregarán la documentación y pruebas necesarias para determinar los grados de participación y responsabilidad de quienes tuvieron alguna participación en los hechos que derivaron en muertes durante la crisis del 2019. Tenemos más. 3 generales del ejército son investigados por las muertes en Sencata. Esto ocurrido en noviembre del año pasado. Continúan las investigaciones por las muertes en Sencata, en la ciudad del Alto, en plena crisis política del año pasado. El fiscal de materia, Walter Lora, señaló que 3 generales del ejército son investigados por la presunta comisión del delito de asesinato. En los próximos días deberán declarar ante la justicia. Se está investigando a generales que en su momento eran pues los encargados de los operativos. ¿Claro? Se los va a citar de acuerdo al cronograma. Conjuntamente podamos acordar con la Comisión de Fiscales. La investigación se ha iniciado por los delitos de asesinato, lesiones graves y leves y también homicidio. La semana pasada se realizó la reconstrucción pericial, balística y perimétrica para determinar el origen y trayectoria de las balas en el lugar donde fallecieron al menos 10 personas. De acuerdo al procedimiento y de acuerdo a los elementos y actos que se han realizado, se estima unos 10 días que podamos tener resultado de la pericia. Recordemos que en noviembre del 2019 se realizó un operativo militar y policial para bajar combustibles y garrafas de las plantas de YPFB a la ciudad de La Paz. En ese momento existían bloqueos en diferentes calles y avenidas. Fue allí donde testigos denunciaron que efectivos habrían disparado contra los bloqueadores.